Jorge Álvarez Rendón, él es el cronista de la ciudad de Mérida, lo hemos invitado para platicar sobre distintos temas. Maestro, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, José Luis, en este último día del año. Mira, un gusto contar con usted para despedir. Muchas gracias. ¿Usted no olvida el año viejo? No, el año viejo está lleno de sucesos importantes, tanto para la vida personal como colectiva. De manera que el año viejo hay que tenerlo presente y no hacer esas promesas que muchas veces hacemos para que duren unos cuantos días nada más. O sea, ser objetivo en los planes y proyectos. La objetividad pasa por qué tamices, por qué filtros. Pues por revisar nuestra propia experiencia realidad. Principalmente. Sí. Sabe uno ya lo que es estos cambios. Realmente es una fiesta de cambio cíclico civil, acaba el año civil, pero podemos prácticamente de tajo acabar con ciertas costumbres, formas de vivir. Hay mejor hacerlo en forma paulatina. Los cambios pueden ser en mayo, pueden ser en febrero, pueden ser en cualquier mes. No tiene que ser exactamente en enero. Pero muchas gentes se proyectan y después viene la sensación de fracaso, que es lo peor. O sea, expectativa versus realidad. Expectativas que se caen y cada año dice qué barbaridad, volver. Subir Entonces y es caer. mejor planearlo mejor y no para una fecha específica. Sino ¿La vida va para bien, maestro, en su experiencia? ¿La vida va para bien? Es decir, cada año nos deseamos lo mejor, pero sí. Pues ocurre lo que tiene que ocurrir. Sí, pues ha habido muchos cambios que, bueno, desde el punto de vista ético, moral de cada quien, pues ahí se ve si está uno de acuerdo o no, ¿verdad? Pero hay cambios benéficos en las ciencias, en las artes, y no tanto en las costumbres y en las tradiciones, ¿verdad? Pero bueno, hay que saber moderar una cosa con otra. Por ejemplo, se ha perdido el arte de la conversación que usted tanto pondera. Sí, el arte de la conversación. Por ejemplo, aquí en Yucatán, por ejemplo, que los vecinos acostumbraban reunirse en las puertas de sus casas en las tardes. Los niños oíamos a los adultos hablar y conversar y no nos dejaban participar porque era la hora de escuchar. Todo tiene su tiempo, su hora. Entonces los niños aprendíamos mucho. Yo, por ejemplo, de mis mayores oía yo tradiciones, leyendas de Yucatán, de manera, y verlos conversar era, como dices, un adiestramiento para la vida futura, para que tú pudieras después emitir tus opiniones, ¿verdad? No es que tu opinión no valiera, sino que no había llegado tu tiempo de opinar. Exactamente, los niños comprendían que era la hora de oír, era hora de escuchar y aprender, y después, ya con la suficiente experiencia, poder opinar, ¿verdad? Y claro, iba con el consabido respeto a los mayores. Siempre. Desde luego, porque también había costumbres, por ejemplo, de vestuario, ¿verdad? Teníamos pantalón corto hasta los 11, 12 años. Cuando te ponían tu pantalón largo, ya te sentías era una entronización. Cuando pasabas de quinto a sexto, ya te hacían escribir con pluma fuente, que no existían todavía los bolígrafos, de manera que escribir con pluma fuente ya era una responsabilidad, cuidar que no se manche tus hojas, poner el secante. Sí. El hecho de cargar tu tinta, todo eso ya era una actitud ya de persona que está creciendo. En formación. Y con una letra elegante. Exactamente. Cada quien tenía su letra, ¿verdad? Sí. Su letra que decían el curso Palmer que te daban para tener que todo eso ya es del pasado, ¿verdad? Hoy hay gente que no sabe leer esa escritura. Precisa de expertos para poder hacerlo. Los maestros que estábamos en secundaria en aquella época tuvimos que cambiar. O sea, yo no podía poner mis apuntes en la pizarra con mi letra. Tuve que empezar a poner, me dio mucho trabajo, la letra de imprenta, que era la que traían los La alumnos. de molde, como le llamaban, ¿no? De molde o de imprenta, que es la que los alumnos traían de primaria. Entonces, pues se fue perdiendo eso de la caligrafía, vaya, que había en las escuelas. Y conversar en los cafés también se ha vuelto difícil porque la gente llega, se sienta uno a otro y empiezan a mandarse mensajes. Yo precisamente fui a desayunar el otro día en un restaurante aquí del norte y resulta que me encuentro que una familia estaba sentada. Era padre, madre, hijo y hija. Pero todos estaban, en vez de platicar entre ellos, porque supuestamente era una convivencia familiar, todos tenían su celular y estaban haciendo sus comunicaciones. ¿Lamentas esa parte, esa pérdida? Sí, se pierde eso. Sí. Se pierde eso, sí. Así es. Siempre la técnica
viene a romper esa facultad. Por ejemplo, aquí fue la televisión la que acabó con esas reuniones familiares. La televisión, toda la gente viendo la televisión. La televisión de pronto se convirtió en el gran kiosco que convocaba a toda la familia. Sí. Ahí estabas viendo los programas que había, los noticiarios como este, entonces se veían. Entonces eso aparta a la gente de las charlas que había. Sí, también, sí. Justo lo encontré al maestro Álvarez Rendón en la cafetería Pop, que es donde acude de manera cotidiana, así como Galeano al Brasileiro allá. El Pop es una institución. Pop no cambia. Pop no cambia. No cambia. Conozco dos lugares, tazas, una que se llama Luigi's y yo digo, la misma tazas quemadas. Lo mismo, sí, los mismos que atienden, la misma, todo el mobiliario, o sea, entrar allá. El mismo cariño que te lo tiran desde lejos. Sí. O sea, entra uno allá y es intemporal, uno siente que siempre ha estado así igual. Yo escuché una expresión parecida en el Café Tortoni en Buenos Aires, donde dice, ¿cómo los atendieron los muchachos allá arriba? Porque había un teatro en la parte de abajo, donde se transmitía un programa de radio en vivo a las 12 de la noche, lleno el auditorio. Era un radioteatro, todavía hace poco tiempo. Y dice, los meseros de este boliche te tratan mal porque la vida te va a tratar mal el día de mañana, para que te vayas amoldando a lo que viene. Y justo al hablar con el maestro Álvarez Rendón en el Café Pop, comentábamos, cuando el derecho se agota, aparece la ética, y nos referíamos al caso Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia, que quiere ser presidenta de la Suprema. Ya se discutió todo sobre el derecho, para bien, para mal, algunos la defienden, otros la atacan. ¿Dónde aparece la ética aquí, de alguien que estudió derecho? Pues es la ética, pues es en realidad es la moral. Cuando el individuo es moral, la ética es sociedad. Cada quien tiene su ámbito moral. O sea, aquellas convenciones que acepta para vivir. Es mi moral. Es pero mi compromiso. Viviendo, sí, mis opiniones morales, personales, pueden coincidir con otras. Entonces, cuando eso ocurre, que coincide en una sociedad, entonces ya se habla de ética, que es una convención de todos, de la gente ya. Que esto se refleja en el derecho. O sea, la ética y la moral son los que proveen al derecho. Cuando dice el decálogo, no matarás, bueno, pues eso influye en el aspecto legal también. O sea, la ética y la moral son las que sustentan los aspectos, solamente que el derecho es ya así coercitivo. Como tú dijiste hace un rato, la ley es la ley. Pues sí, debe cumplirse. Desdichadamente nosotros vivimos en un país donde la ley, por tradición, se trata de evadir. Y al que le evade no le dicen que es un reo, sino al contrario, es muy vivo. Es un pícaro. Es un pícaro, qué bien. Yo una Lo vez, admiro, hace muchos años, incluso hay gente que pondera eso. De las estaciones del metro, hace mucho, compré uno de esos CEP 70s que había, que decía, tenía un título atractivo, Políticos Honestos. Yo lo compré y lo leí. Y el autor mencionaba allí varias personas que habían ocupado secretarías de Estado y que habían terminado sin haber tocado nada de las arcas públicas. Es más, habían quedado a veces en condiciones económicas no favorables. Y decían, la gente de esas personas no les llama héroes, les llama tontos. Sí. Y otro epíteto. Peor todavía. Peor todavía. O sea, no valoran lo que significaba. O sea, portarse bien en este país es un asunto de tontos. Virtuoso. Es un tonto. Pues si tú abiertas las actas, pudo haber adquirido esto y esto y esto y no lo hizo. Y además no ayudó a su familia. ¿Cómo? Luego añaden, no ayudó a su familia para que también tuviera ingresos. Ni a sus primos, ni a sus parientes, ni a nadie. Ni él se quedó. Pues, ¿Tú recuerdas, maestro, algún político tonto? Pues no recuerdo uno que se llama el don Federico Gamboa, que fue un gran novelista, tú lo recuerdas, por Santa, por Suprema Ley, por Metamorfosis. Este ocupó la Secretaría de Relaciones Exteriores y después, pues, prácticamente tuvo que terminar dando clases en la preparatoria. Para sobrevivir. Para sobrevivir, sí, claro. Claro que él tomó algunas decisiones políticas que no estuvieron de acuerdo, su apoyo a Victoriano Huerta, todo eso, pero
lo hacía de buena fe en ese sentido, pero nunca en su cargo público se ocupó de tomar para sí. Y sin embargo, no era reconocido por eso, ¿verdad? Yo recuerdo un poco a Luna Khan también, muy austero. Era austero, sí, claro que sí. Muy, muy austero. Hay personas que sí, que han estado al frente del Estado y no se han aprovechado. Incluso el mismo Patricio Patrón, entiendo que es un hombre austero. Pues sí, pidió su pensión. Maestro, sí. 481 años cumple Mérida de su fundación. Sí, sí. Se puede decir todavía muchísimo más de esta ciudad que ha crecido de manera extraordinaria. Ha crecido, a veces de una manera un poco desordenada, ya me entendiste. Se ha extendido tanto que ya no hay una Mérida, hay varias Méridas. No hay manera de abrazarla. Hay personas, muchachos del norte que nunca han ido al centro. Es correcto. Antes se decía el centro y sabíamos a qué se estaban refiriendo. Pero hoy hay muchachos que en su ámbito tienen todo. Tienen comerciales, esas tiendas inmensas que han suplido a las iglesias, porque ahí se hace de todo. Entonces, ¿cómo se llama? Ahí son sus catedrales esas. Y al mismo tiempo tienen sus escuelas, tienen sus campos deportivos. Ya no tienen por qué ir allá al centro en absoluto. Ya no saben lo que es el Palacio de Gobierno, los murales de Castro Pacheco, la misma catedral, esa iglesita que se está pudriendo de humedad, que se llama la del San Juan de Dios, que es más antigua que la catedral, es el templo más antiguo que hay. Y ahí está. O sea, esos valores no los aprecian ni los conocen. Va. Por lo tanto, el sentido de pertenencia como que se va perdiendo. Pues, ¿y de dónde eres? Pues yo soy de Altabrisa, yo soy de tal lado. O sea, soy no de Mérida, Cauquel, soy de aquí. Ciudadano de mi colonia, porque al hacerse más grande ya es un impedimento la comunicación, trasladarse de un sitio para otro. Entonces, si tienen todo lo que requieren en un lugar, pues no tienen por qué ir. Yo cuando le digo a alguien, nos vemos en el centro para tomarnos un café, ay, está re lejos, mejor vente por acá, por Altabrisa, o por Cauquel, o vente a las Américas. Claro, siempre imperan, vamos a decir, ciertos criterios que no tienen que ver con la realidad. Por ejemplo, ¿por qué llaman remate al principio del monte? Porque los que lo bautizan así son los que vienen del norte hacia el sur. Para ellos es el final. Y el remate es un rebote, es feo. No es el remate, es el principio. Es el principio, el Paseo Montejo creció, vamos a decir, del sur hacia el norte. Sur a norte. Sur a norte. Pero como la mayoría, o sea, la opinión que vale, vamos a decir así. Incluso los Montejos señalan para el frente. Sí, exactamente. Yo vengo, es el remate para mí, es porque yo vengo del norte hacia el sur. Pero tampoco ninguna autoridad ha cambiado ese término, maestro. No, o sea, lo que no usted nos puede, está explicando. Así lo dice la gente. Es un bautizo en realidad, popular. La autoridad creo que no debía decir remate, sino que es el principio. Claro. Incluso don Silvio Zavala Vallado, en mi presencia, dijo, no, si esto no es el remate. ¿Y no tiene algún nombre? No es el remate. La Liga Social lo llevó ahí, porque originalmente quería poner una estatua de Montejo, pero con su caballo. Con su caballo. Hubiera sido peor que esto, porque ya hubiera sido una actitud así de dominio, ¿no? De poder, una estatua ecuestre. Entonces, aconsejó don Silvio no ponerla. O ponerle un nombre a la plaza, ¿no? Pero porque enseguida va a haber un conflicto con grupos indigenistas, y que tienen toda la razón. Era Nachi Cocón, además la avenida, ¿no? Sí, con el tiempo se puso esta de ahora, que ya es pues... Sugerencia de Francisco Peón y Ancona. Que entiendo, fue sugerencia de él, ¿no? Pero había la idea de tiempo atrás, ¿no? Porque el paseo se llama oficialmente Nechicocón, no se llama Francisco de Montejo. Es Nechicocón, pero nadie le llama así. Incluso hay un monumento que se llama Felipe Carrillo, ¿lo has visto? Sí. Está pintarrajeado ahora. Sí. Bueno, ese no era originalmente para Felipe Carrillo, era para Nechicocón. Y lo puedes ver en las imágenes que hay grabadas. Cuando se terminó, que ya era otro gobernador, dijo, no, yo no voy a tomar pleitos ajenos. ¿No? ¿A quién se lo dedicamos? A Felipe Carrillo. Pum. Sí, Felipe Carrillo es la solución. Cuando querían poner al teatro de la universidad el nombre del señor que fue muerto en la época de Loret, no me acuerdo cómo se llamaba, el líder. Sí, el Charras. Ese nombre le querían poner. Y el rector enseguida dijo, no, hay que...
Felipe Carrillo Puerto. Listo. Ya está. Felipe es la Es el nombre solución que a- soluciona todo. Ya está. ¿Quién podía decir algo? Nada. Colonia fulana de Felipe Carrillo. Ponle Puerto, Carrillo. ya está. Y con eso Entonces, resolvemos. esa estatua es de Felipe Carrillo Puerto. Efraín porque Calderón no Lara. pudo completarse la de Nechicocó. Pero en realidad así se llama la avenida. Entonces, como una especie de rehacer la cuestión del Montero, la estatua. Pero don Silvio dijo, no, aquí no se debe poner. Además, esto no es el remate, esto es el comienzo. Y había periodistas. Sí, es como allá decir monumento a la bandera, Sí, que algunos sí, todavía era- lo siguen era diciendo. Originalmente a la patria. A la patria, A la claro. patria, porque yo asistí como chiquillo, todavía yo en quinto año, cuando Ruiz Cortines lo inauguró, precisamente el día de mi santo, que era 26 de abril, día de San Jorge. Por eso no se lo olvida. No se me olvida, pero nos hizo esperar casi una hora el señor ¿Cuál sería el presidente. discurso ideal para una ciudad que se nos escapa de las manos? El discurso. El discurso ideal para ese 6 de enero. Pues- ¿Cuál sería? Pues sería Reconciliación. tener la esperanza de que algún día se pudiera lograr que las nuevas generaciones comprendan que Mérida es, a pesar de todas sus divisiones, una, y que debe buscarse eso, su espíritu, lo que lo hace, todas esas colonias que tienen en común, deben tener algo, eso es lo que hay que buscar, para ahí empezar a trabajar. Por una integración Por la mucho integración más de la cercana. ciudad, sí. Y además hacer una especie de rescate de los valores. Por ejemplo, las calles, las esquinas, las famosas esquinas de Mérida. Fue un intento del ayuntamiento que la gente empezara a interesarse. ¿Por qué le llaman a este el degollado? ¿Por qué le llaman a este el pájaro? ¿Por qué le llaman el manguito? O sea, hay plaquitas, así lo hacíamos en Mérida antes. La gente más conocía las calles por los nombres. ¿Dónde vives? Por el Venadito. O sea, vive por esto. Sí, sí, Entonces, sí. Doña Margarita Díaz, un gran esfuerzo. Incluso Exactamente. lanzaron un programa en tercera dimensión donde con el celular podías escanear las placas y ahí te sacaban la historia, Sí. pero le faltó difusión ese Sí, programa. le faltó ¿no? mucha difusión, pero originalmente el ayuntamiento sí, siempre yo he estado cerca de eso, hacer una especie de acercamiento. De ahí que yo empecé a escribir cuentos que se publicaron, por cierto, los cuentos de las esquinas de Mérida, que es un volumen, para atraer, porque realmente, ¿por qué se llama La Tucha, por ejemplo? Pues no hay ni una razón, sencillamente así le pusieron, porque había una tienda ahí. Entonces se hicieron cuentos así, imaginarios, aclarando que eran cuentos, para que la gente tuviera interés por las esquinas. Ok. Para Y no decir en la esquina del Oxxo. Ahí nos vemos. sí, hay un Oxxo ahí, pero hay tantos Oxxos que ya no puedes decir. ¿Dónde está el Oxxo? ¿Cómo va a ser? ¿Cuál? ¿Cuál de tantos? ¿Cuál de Es todos? cierto. Maestro Álvarez, un gusto conversar con gracias. usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Como Ahora los siempre, por jóvenes estar vienen aquí. al centro, pero nada más por los bares, que también ya proliferaron ese concepto de barecitos que han sido rescatados sí, en los sí, de a 20 la casas, ¿no? caguama. Y Casas que cancelados ahí por la también. policía. Y por Sí, por ahí eso frente es al Café Riqueza. ese es el pretexto de 60, muchos mucho. jóvenes que sí han venido Sí, al sí. centro, pero de resto, Pero el nombre que le dan, antro. sí. Originalmente antro era donde se reunía el AMPA. Así decían, un antro. ¿Donde se Pero reunía? ahora antro es sinónimo de sitio donde se va a bailar. Sitio de diversión. Porque Sí, ya sí. ni son discotecas, o sea, ya no son. existen. No, las discoteca es un discotecas. término de la generación anterior que no Claro. quieren tocar, no quieren que se diga eso. claro. Discoteca era cuando estaba John Travolta y todo eso. Y cuando estaba la pista, ¿no? También. Maestro Jorge Álvarez Rendón, cronista de la ciudad de Mérida. Un gusto, como siempre, conversar con usted. Vamos a hablar del Papa. Cerramos con el Papa Benedicto para irnos. Benedicto Sí. XVI. 16º, sí. Ese señor es un caso raro, porque es un papa que no es ni diplomático, ni es académico, ¿Por qué le decían el Rottweiler de Dios? porque defendía fieramente, además porque era alemán. Lo dicen porque era un alemán, un hombre como todo su pueblo, estricto, apegado a la norma. Por eso es uno de los teólogos más importantes que ha habido en los últimos tiempos. Y donde él hubiera sido muy feliz es en una academia, en una escuela, en una universidad. Él era feliz, por ejemplo, lo hubieran puesto en Lovaina, o lo hubieran puesto en la Universidad Pontificia, o lo hubieran puesto en Friburgo, en las universidades católicas. Ahí hubiera estado contento, porque era su campo. Era su ámbito de acción. La investigación teológica. Pero como papa se encontró con una serie de problemas
que él mismo, precisamente por su orden interna, pues dijo, no estoy capacitado a esta edad para enfrentar para todos tamaños estos, retos. todos esos, que el Banco Ambrosiano, que esto, que el otro, no estoy para eso. Entonces, abdico. Un caso notable y valiente reconocimiento de que hay 100 campos en los que él no podía estar. Y da paso a este joven, a este señor Bergoglio, que ya también está en una edad ya próxima al retiro. Creo que él va a seguir pronto el mismo camino. El mismo camino del retiro por incapacidad en ya cuanto a cuestión salud. física. Ya le cuesta mucho trabajo. Y postración. Maestro, muchas gracias de nuevo.